Hola de nuevo a todos. Vamos entonces ahora a continuar con el siguiente grupo que nos toca, que corresponde al Phylum Rhizopoda. Vimos ya los ciliados como parte del grupo o del Phylum Ciliophora. Vimos con las flechitas amarillas todo lo que son los grupos de flagelados y empezamos entonces con las formas ameboides una vez que hemos visto ya una breve introducción a ellas. El Phylum Rhizopoda se caracteriza entonces, pues básicamente, por lo que ya platicamos un poco, que es poseer pseudópodos tanto para la locomoción como para la alimentación. Son fagótrofos, bastante importantes. Algunos llegan a poseer algas endosimbióticas dentro de su citoplasma. Tienen normalmente sus cuerpos de Golgi, sus mitocondrias y en general son uninucleados. El Phylum Rhizopoda tiene dentro 5 clases que son de diferente tipo de importancia y vamos a ir revisando generalidades básicamente de todas. Tenemos primero la clase lobócea, la clase filócea, entamébide, granuloreticulócea y una que es genofiforea. Pero si ustedes se dan cuenta, al menos por estas tres, esta terminología corresponde bastante con lo que vimos que eran los diferentes tipos de pseudópodos. Y es que en las clasificaciones más actuales se considera que más que la presencia de esta estructura que veíamos rígida o no, que era lo que antes las clasificaba como amebas testadas o amebas desnudas, ahora lo que tenemos es una clasificación con base en los pseudópodos. Entonces, la clase lobócea va a tener lobópodos y entonces podemos tener algunos organismos con testa y lobópodos o algunos organismos desnudos y lobópodos y estos se van a agrupar dentro de la clase lobócea. En la clase filócea vamos a tener aquellas amebas que pueden ser tanto desnudas como poseer testa y que van a tener, aquí nos observan bien, estos son espinas, aquí se tendrían que ver, pero bueno, sabemos que este género posee filópodos, que son justamente estos pseudópodos muy finos que se alcanzan a ver en esta imagen muy bien. Y entonces todos estos organismos, tengan o no testa, son de la clase filócea. La tercera clase corresponde, y su nombre se lo da, una especie que es Entameba, bueno, un género que es Entameba, y que vamos a revisar, es un género parásito. La cuarta especie es Granuloreticulosea, que está conformada básicamente por lo que conocemos como las foraminíferos y que tienen justamente sus pseudópodos de tipo lo que le llamamos, podemos llamar granuloreticulópodos o rizópodos, que se entrecruzan. Y finalmente tenemos esta clase Genofiforea, que son un tipo de protozoos que agregan material. Se dan cuenta, la imagen es bastante distinto de lo que tenemos en general, son mucho menos estudiados y bueno, pues estos no los vamos realmente a revisar a detalle, todos los demás sí los vamos a platicar un poquito más. Entonces, lo que corresponde, digamos, de generalidades, tanto de la clase lobócea como filócea, tenemos que recordar su morfología general. Básicamente posee una diferenciación de citoplasma, en donde el endoplasma es la región del centro, donde están los organelos, es más densa. El ectoplasma que rodea una sección más hialina. Tiene sus pseudópodos, su núcleo, su vacuola contráctil, su vacuola alimenticia. Aquellas que poseen testa, pues le agregaríamos a estos organelos, digamos, la testa, la presencia de la testa. Podemos mencionar los epipoditos, que son estas uniones del citoplasma hacia la testa y una apertura de esta cámara, digamos. Y algo importante es que en algunas, como este género que es Acameba, no, se le puede distinguir como una colita, digamos, que es esto que se ve aquí al final, y que, digamos, suele ser, digamos, de las partes como fijas, es decir, toda esta parte se puede mover, pero casi siempre traen arrastrando una sección así. Algunos géneros y los que poseen se les llama uroide. En términos de tamaño, volvemos a ver esta imagen
de Finlay, donde más o menos pongo aquí la escala que va. Esta es la cabeza de un alfiler, y si se dan cuenta, las amebas empiezan más o menos por acá. Esta ya es una representación de una ameba testada. Quizá las chiquitas podríamos pensar que pueden ser 15, 20 micras, las amebas desnudas más pequeñas, las amebas testadas quizá 30, 40, y podemos llegar a tener unas grandes, unas representantes grandes. Entonces pueden realmente ser de diversos tamaños, dependiendo un poquito del grupo al que pertenezcan. Básicamente viven en cualquier lugar, sobre todo en agua dulce y en ambientes terrestres, por ejemplo, en el musgo, en la tierra, en cuerpos de agua, en pantanos, en turberas, en muchísimos lugares, pero sí llega a haber algunas, tanto amebas desnudas, pocas, pero las hay marinas, y en el caso de las amebas testadas hay un poco una discusión. La mayoría de los autores mencionan que son básicamente agua dulce, pero hay 2 o 3 publicaciones que reportan amebas digamos, en la parte marina, pero realmente es muy poco común dentro del ambiente marino. Su reproducción, pues ya habíamos hablado de esta esquemita. Teníamos los ciliados con una fisión binaria transversal, los flagelados con una fisión binaria longitudinal, y en el caso de las amebas, que tienen un cuerpo, digamos, donde costaría trabajo determinar el eje, pues básicamente hablamos de una fisión binaria. En algunos casos se le llama como irregular, o simplemente pues una fisión binaria, es decir, se parten a la mitad. No es que exactamente tengan un eje que podamos nosotros referir, simplemente es una fisión binaria. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las testadas? Pues aquellas que tienen testa, evidentemente no parten la testa en dos y se la reparten porque es una estructura rígida. Lo que pasa en ese caso es que la división va acoplada con una salida, bueno, digamos, un aumento poco a poco del citoplasma, que va saliendo y poco a poco va formando la siguiente testa, hasta que finalmente la forma por completo, se acaba de dividir entonces el citoplasma y se separan ambas células. Entonces, es un proceso que tiene que llevar a cabo, en donde una de las testas se queda completa y se forma la nueva para el nuevo individuo. Esta es una imagen en el caso de este género, que es Arcela, en donde vemos cómo justo está el citoplasma todavía como en división, y la testa que se ve más transparente es la del nuevo individuo. Estas testas, en particular este género, van agregando minerales y diferentes materiales como fierro, manganeso, que son los que les dan las coloraciones, y por tanto cuando son individuos jóvenes, digamos, normalmente son transparentes o casi no tienen coloración. Y se conoce, al menos para el caso de las amebas testadas, se ha reportado un proceso que se llama pseudoconjugación, que otra vez no es una reproducción propiamente dicha, sería un proceso sexual, y que nos recuerda lo que veíamos en el caso de los ciliados cuando hablábamos de la conjugación. Aquí lo que se ha visto es que se acercan muchas amebas, fusionan su citoplasma y empiezan a compartir material citoplasmático y genético. No tenemos mucha documentación de este proceso, sin embargo sabemos que ocurre, y pues pensaríamos que más que la reproducción sexual es un proceso sexual de intercambio de material genético. Les voy a dejar este video, que se los estoy poniendo como obligatorio porque realmente vale mucho la pena verlo. Este es uno de los, bueno, son varios investigadores muy reconocidos en el área, y es un video muy bonito. Está en portugués, pero realmente se entiende perfectamente, y tiene imágenes que realmente son difíciles de ver en el microscopio, aun cuando los que trabajamos, yo trabajo en particular con las amebas testadas, y pues hay cosas que, a pesar de que ya uno puede llevar mucho tiempo observando, pues hay en particular algunas tomas que no fácilmente se observan, y entre ellas es justamente este proceso de pseudoconjugación. Entonces vale mucho la pena que lo revisen, tiene muy bonitas imágenes. Entonces, bueno, se los voy a dejar como obligatorio, digamos, marcado. Ok, pasando ahora a la siguiente clase, vamos a encontrar o nos vamos a centrar en particular en una especie que es Centameba histolítica, y que es justamente la que le da el nombre a esta clase. Esta especie tiene dos formas básicamente, que es la forma de trofozoito y la forma de quiste.
en donde el trofozoito es muy pequeño, puede medir entre 10 y 60 micras, va a presentar un núcleo con un cariosoma, un nucleolo sin mitocondrias, aparato de Golgi ni retículo, es muy sencillo, es un anaerobio facultativo y bueno, esta es una micrografía de Barry donde se ve parte de esta morfología de sus lobópodos y aquí tenemos algunas tinciones que son, digamos, donde más fácilmente se ha podido observar. Y esta sería la forma de quiste, entre 10 y 25 micras, pequeña también, tiene una pared lisa de 0.6 micras de grosor, puede presentar de 1 a 4 núcleos y unos cuerpos cromatoides que se refieren como una agregación de ribosomas. ¿Y qué es esto que se observa aquí? Este sería, digamos, el núcleo. Y es importante cuando vemos estas imágenes, pues tener cuidado de no confundir con otros. Si se dan cuenta, este es el quiste de Entamoeba y este es un quiste de otra especie que en realidad ya platicamos y que podrían de momento verse muy parecidos con sus núcleos y estas estructuras como marcadas, pero en realidad estas dos estructuras son axostilos, estas son cuerpos medios y por tanto me estoy refiriendo a un quiste de la especie Giardia. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado porque además vamos a ver que su ecología es muy similar. Entamoeba isolítica es también un parásito intestinal que tiene un ciclo de vida en donde solo hay un hospedero involucrado, que es el humano, por tanto que es monoxeno, y nuevamente como los parásitos intestinales, entra al individuo a través de la ingesta de quistes que vienen en agua y en alimentos contaminados, entra al individuo, llega hacia la parte de los intestinos, se puede ahí, bueno, se exquista, sale del quiste, se puede reproducir por fisión binaria y puede formar nuevamente quistes y salir para volver a infectar, pero esta ameba tiene además digamos, la posibilidad o una de las cosas que se observa es que puede del intestino grueso, que es sobre todo donde se aloja, pasar hacia el torrente sanguíneo y uno de los órganos que más frecuentemente afecta es el hígado, aunque también se puede ir hacia pulmones o incluso hacia el cerebro y otros tejidos. Entonces, es un quiste, digo, es una especie que puede causar algo sencillo o evidentemente si se va hacia otros órganos causar algo un poquito más severo. Sus síntomas, al ser obviamente una enfermedad intestinal, pues básicamente, bueno, la enfermedad se le conoce como disentería crónica, puede ser, presenta una persona dolor abdominal, diarreas, anorexias, puede tener infecciones asociadas, la que es extraintestinal pues causa lesiones como ya decíamos en el hígado, en el cerebro, en otros órganos. Se puede hacer el diagnóstico por medio directo de las muestras, digamos de las heces, por medio de cultivos o inmunoserológicos, que puede ser mucho mejor en el caso de estos organismos que, digamos, vistas ahí en las muestras a microscopio, pues evidentemente tienen un parecido con otros parásitos que causan síntomas semejantes, entonces, bueno, lo ideal es algo un poco más específico. El tratamiento, hay diferentes medicamentos, otra vez nuestro amigo el metronidazol aparece aquí, y pues la forma de no infectarse, básicamente, otra vez, la higiene general, ¿no? La higiene con los alimentos, la higiene con agua, en donde a considerar es importante que el quiste, como llega hacia el intestino, en realidad es muy resistente a los jugos gástricos, porque el exquistamiento se da hasta, digamos, los intestinos, entonces aguanta todo el camino del jugo intestinal, del jugo gástrico. Entonces, eso es algo importante, que es muy resistente a este quiste y que, por ejemplo, también es de los que más o menos se conoce que aguanta el cloro, por ejemplo, del agua. Entonces, lo ideal son métodos, no solamente cloración, sino para el agua, son métodos mucho más, digamos, agresivos para este tipo de parásitos, como quedamos, la osmosis inversa, rayos ultravioletas, todos estos elementos que tienen plata, etcétera. Y bueno, no debemos de dejar de lado que en realidad, aparte de esta especie, que es la especie parásita, que es Entamoeba histolítica, tenemos dentro de lo que podríamos considerar como nuestra flora intestinal algunos endocomensales, que son otras especies incluso dentro de este mismo género,
que son además muy semejantes, pero que en realidad no causan mayor afectación, aunque su vía, digamos, de paso de un individuo a otro sigue siendo pues a través de un trofozoito que vive dentro y un quiste que sale y es el que infecta, digamos, en que entra a otro organismo, aunque no lo infecta, porque en realidad no causan en realidad, digamos, afectaciones, ¿no? Entonces, eso es algo importante a considerar. Si ahora nos vamos a la siguiente clase, que es granuloreticulosa y que corresponde a los foraminíferos, vamos a recordar que pues lo que tienen es la presencia, aquí se observa mejor en este esquema, de lo que son los reticulópodos, es decir, estos filópodos pero que se van entrecruzando formando redes. Van a tener también estos van a tener testa o a veces se les llama como esqueleto, que tiene numerosas cámaras en general y que puede ser diversos materiales. Ahorita vamos a ver algunos detalles de eso. En general, la primera cámara que van a formar se le llama prolóculo y van a poseer diversas aperturas que comunican al citoplasma con el medio exterior. Cuando un organismo de estos que tienen una gran cantidad de cámaras, que llamamos multilocular, forma su nueva cámara, normalmente abandona las previas, entonces las cámaras previas suelen estar vacías, solamente habita en la última cámara, y a la apertura que queda ahí entre, digamos, entre la cámara vieja y la nueva, se le llama foramen, y un poco por ahí viene. Entonces, si nosotros vemos una esquemita, veríamos entonces las cámaras. Esta barrera, digamos, que divide cámara por cámara sería el septo. La apertura por la que, digamos, la última cámara se comunica con el medio se le conoce como apertura, y estas, digamos, aperturas remanentes que quedan entre las cámaras de adentro, pues se les llama foramen. Y en términos de tamaño, estos son de los que tendrían que aparecer en nuestra imagen como los más grandes, pero en realidad esta imagen de Finland está pensada más para quizá agua dulce, y estos vamos a ver ahorita que son predominantemente marinos, pero en realidad aquí llegamos a tener hasta 2 centímetros. Vean ustedes, es como la parte de una aguja donde entra el hilo, y vean ustedes el tamaño de este organismo. En realidad, varios de ellos se pueden prácticamente ver a simple vista, no el detalle completo, pero sí se observan a simple vista. Podemos tener que sus testas son de diferente naturaleza, pueden ser de carbonato de calcio, de tectina, algunos tienen más bien partículas agregadas, otros pueden ser de sílice, algunos por su aspecto se les llama hialinos, aporcelanados, cambia un poquito, pero bueno, tienen diferentes materiales de donde pueden construir esta testa o esqueleto, estos foramíferos. Podemos tener un sistema de cámaras que va desde una única cámara, que si se dan cuenta, cuando platicamos de las amadas testadas, en general, esas tienen una única cámara. Aquí la mayoría tienen diversas cámaras, son multiloculares, dependiendo de su arreglo, pueden ser uniseriales, biseriales, triseriales, se pueden, digamos, ir acomodando en esta disposición como de zigzag, otras como que giran, y entonces vamos a tener los enrollados, perispirales, trocoespirales, complejos. En realidad, la diversidad de formas que tienen son inmensa, y los conceptos asociados y toda la terminología es bastante compleja. Ya quien se dedica de lleno a esto, pues es quien entra mucho a toda esta parte. Nosotros vamos a ver solo de forma general, pues que justo pueden tener muchas formas y acomodos de las cámaras, y pueden tener de una a muchas cámaras. La apertura es otra de las cosas que puede variar mucho desde su posición, es decir, en qué parte del organismo se va a ubicar, hasta su forma, si va a ser radiada, de lazo, en forma de coma, y cuántas aperturas pueda tener. Algunos pueden tener más de una apertura en la última cámara comunicándose con el medio exterior. Se van a alimentar básicamente de bacterias, de otros protozoos, de invertebrados, de animales invertebrados, y como les comentaba, son predominantemente marinos. Y bueno, se alimentan muy semejante como vimos en los otros grupos, en donde pues los pseudópodos captan el alimento y luego lo van a internalizar hacia la célula, y son también importantes devoradores. Tenemos dos grandes grupos que son, digamos, de acuerdo a su ubicación. Están los planctónicos, que básicamente pues son los flotadores,
y estos, por estar justamente en esta zona, digamos, de luz, normalmente pueden llegar a presentar algas simbiontes, tanto ecto como endoplásmicas, y son muy sensibles a los cambios de temperatura. Tenemos que en particular los reconocemos por ver estas formas globosas que favorecen mucho su flotación en el medio acuático. En el caso de los bentónicos son más bien como aplastados porque son aquellos que se encuentran pegados hacia el sustrato y por tanto, digamos, no les conviene una forma globosa que los levante y tienen una gran diversidad y estos son más bien sensibles otra vez a la química del agua y al tipo de sedimento, como ya en alguna clase habíamos platicado. Su ciclo de vida, esta es una representación muy general, en realidad es bastante complejo y en algunos casos ha costado trabajo entender y completar los ciclos, pero además su tiempo de vida puede ir desde un mes hasta varios años, hasta un par de años puede durar el ciclo de vida completo, en donde podemos tener algunos gametos, por ejemplo, que pueden tener flagelos, que pueden realizar entonces una fecundación, generar lo que se llama como un agamonte diploide. Hay formas que le llamamos microsféricas y hay formas que le llamamos megalosféricas, en donde, por ejemplo, la diferencia es que estos son diploides y estos son haploides porque provienen ya de una meiosis de este hacia acá. Entonces, bueno, en realidad puede ser bastante compleja y algunos pueden tener hasta dimorfismo nuclear. No vamos a entrar aquí en detalle porque además cada grupo cambia dentro de los foramínidos. En este grupo en particular es donde tenemos, obviamente por la presencia de estas estructuras duras, una gran cantidad de representación fósil. El 80% de las especies que conocemos en realidad son fósiles, que son alrededor de 35.000 especies, y sabemos que existen desde el Cámbrico, hace aproximadamente 540 millones de años, y en realidad ya los habían notado desde mucho antes, que la mayoría son probablemente de los primeros protozoos que vio el hombre por su tamaño, que permitía, digamos, ser observado a simple vista, en donde, por ejemplo, ya en siglos antes de Cristo se había observado que las rocas que tienen o con las que se construyeron las pirámides egipcias se observaba unas estructuras muy peculiares y que correspondían justamente a este grupo. Se fue estudiando y como parte fósil, digamos, se fue desarrollando, pero en realidad el boom de esto fue en 1917, cuando empiezan a cobrar una importancia económica porque se pueden aplicar para o sirven para la exploración de petróleo. Estos, junto con el caso, por ejemplo, de las amadas testadas, que también tienen estructuras duras que quedan en el sedimento, son muy interesantes porque se pueden usar tanto bioindicadores como paleoindicadores. Al ser muy sensibles a diferentes condiciones en el ambiente, pueden estar en los sedimentos y nos permiten, por un lado, son sensibles actualmente y entonces nos permiten saber o conocer los cambios que hay en el ambiente actualmente, pero además como se preservan sus estructuras en los sedimentos, podemos nosotros recuperar sedimentos bastante antiguos, tanto de lugares como lagos, como de lugares como el mar, y reconstruir un poco la historia, por ejemplo, climática de nuestro planeta a través de estas especies. Entonces, yo supongo que de eso nos irán platicando en los diferentes seminarios, pero bueno, esto es un poco las generalidades más grandes de este grupo.